análisis de personajes complexos, como transmitir camadas de emoción. Este conteúdo es importante porque existen actores y actrices una gran confusión de cara a que es complejidad de personaje y cómo se puede entregar esa complexidad en la actuación. Fique hasta el final porque você va a comprender probablemente erros y acertos en la ejecución de personajes complejos. Olá, eu sou Eduardo e aqui você aprende a actuar para conseguir papéis em filmes, séries, novelas, publicidades e tantas outras obras audiovisuais. E se você ainda não está inscrito em meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações e próximos vídeos que eu vou fazer em canal. Personagens complexos son una tarefa compartida entre roteirista, director y actor. Si o roteirista no entrega complexidad en su personaje, difícilmente você va a poder entregar. Muchas veces actores imaginan que a tarefa de actuar es hacer a tarefa de roteirizar. Insisto, o audiovisual es un arte de conjunto, de equipo. Para conseguir a complexidad, muchas áreas tienen que trabajar, mas primera área es o roteiro. O roteirista es el gran responsable da complexidad o no dos personajes. Son escolhas. Sin dúvida, para todos vocês, a actuación de Bryan Cranston en Breaking Bad es un aula de complexidad. Sin dúvida. E nós vamos a falar sobre essa entrega. Mas lembrem que o ponto de partida para Bryan Cranston foi roteiro de uma extraordinária complexidade. Eu diria, uma complexidade que define uma época dourada de masculinidade tóxica no siglo XXI. Esos héroes difíciles, esos anti-heróis, ese masculino conflictuado en Mad Men, en Breaking Bad, en Sopranos, son entregas maravillosas de actores protagonistas, mas sobre todo una narrativa y una dramaturgia que ya entregaba personajes en complejidad. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en otro film, No olhe para cima, a propuesta no pasa por complexidad, es todo lo opuesto. Esa comedia satírica usa de perfis muy reconocibles que evitan la complexidad. Si você es escalado para hacer un film como No olhe para cima, difícilmente você va a poder entregar complexidad. Esa no es la propuesta. Comedias paródicas no audiovisual nunca entregan complexidad. Si você está escalado para un film de acción de tipo Misión Imposible, James Bond, difícilmente você pueda entregar una grande complexidad. Mas vamos a ver dónde podemos tener aula de personajes complejos. Sin duda, la Biblia es un gran ejemplo. Escolhe en el Antiguo Testamento y você va a ver que todos esos patriarcas son personajes muy complejos porque siempre están en desafíos éticos opuestos. ¿Qué escolho? ¿Mi amor? ¿Mi filho? ¿Cuál de estos dos filhos escolho? ¿Soy fiel a Dios o soy fiel a mí mismo? As tentações. Si você va a teatro griego, ahí fica mucho más evidente que los héroes griegos son héroes de fraquezas. Y las fraquezas son la intuición de esos grandes autores do teatro griego clásico. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, en cuando asciende a cámara, tanto alumnos presencial como online, un maestro contemporáneo, Stephen King. Stephen King es un maestro en descripción de personajes. Sí, sin duda, toda la literatura, sobre todo literatura del siglo XX, nos entregó personajes muy complejos. Dostoiévski, Kafka, Camus, son maestros en esa entrega. Y yo recomiendo a todos ustedes, antes de
perguntar como se executa um personagem complexo, recomendo a vocês leiam, conozcam personagens complexos. ¿Por que Hamlet o Shylock en Shakespeare son personajes complexos? Vocês se van a dar cuenta que básicamente son personajes múltiples. Multiplicidade na actuação es una cualidad que nuestros alumnos tienen que entrenar. ¿Qué significa multiplicidad? Quizás la marca más nítida de lo que es un personaje complejo en la ejecución. Cuando você fala de cómo se entrega complexidad en un personaje, você tiene que saber que se entrega de un modo múltiple. Você no faz una cosa, você faz al menos dos cosas. Personajes complejos son personajes múltiples. Y lembren, hay otra gran confusión. Personajes complicados, personajes conflictuados, personajes no torturados, no necesariamente son complejos. O mayor error cuando actores y actrices analizan sus personajes y falan, son personajes complejos, son porque tienen marcas de dor y sufrimiento. Ellos entienden de un modo errado que un personaje complejo tiene que tener mucho dolor. Un personaje que sufre mucho es complejo. No, no necesariamente. Si você ve Molière, se va a dar cuenta que los hipocondríacos de Molière son sufridores, mas no son complejos. Lembren que es importante entender que la complejidad de un personaje tiene que ver con la naturaleza do proyecto y do roteiro. Sin duda, es más fácil entregar y reconocer personajes complejos en drama que en comedia. Mas muchas veces personajes de comedia, sobre todo comedia contemporánea, son de alguna forma mixturados con elementos mucho más complejos. Vamos a tomar un ejemplo que todos vocês conocen. Un autor como Bauman, cuando nos falamos de sus films, Noah Bauman está entregando complejidad y comedia. Él es más sofisticado a la hora de dirigir comedia. Él hace que sus actores sean siempre complejos porque sus roteiros son siempre complejos. Y yo, como vocês seguramente estaremos aguardando qué va a acontecer con Noah Bauman roteirizando Barbie para su mujer. Ahí tal vez tengamos más una vez un desafío de una comedia entretenida con personajes muy complejos. Ahora, eu quiero de nuevo recomendar a você la siguiente jugada. Antes de animarse a falar sobre mi personaje muy complejo, ¿no? Comience a reconocer la complejidad en los films, en las series y en las novelas que você asiste. Comience a tener un olhar sobre personaje. ¿Qué es lo que hace a un personaje virar complejo? Você se va a dar cuenta que tiene que ver con las escolhas que él está obligado a hacer en esa historia. Por ejemplo, vamos a nuestro Breaking Bad. Bryan Cranston, su personaje, está obligado todo el tiempo a escoger entre cobardía y coraje. Mas cuando llegamos a la última temporada, la escolha es entre él y todos los demás. Él tiene que escoger entre él mismo y todos los demás. Y todos los demás está su filho, su mujer, su cuñado, todos los demás que corren riesgo de ¿qué? De morir asesinados. Por eso es un personaje genial. Soprano. Lembran de Soprano, lembran de Mad Men. Ese personaje todo el tiempo está en escolhas entre el dinero, la ética, la lealtad. Lembren esa temporada donde él directamente escoge entre hacer publicidad para Marlboro o no hacer, que en ese momento una escolha muy difícil, él escoge no hacer. Eso da a él un rango de un personaje mucho más interesante. Mas cuando você se entera las razones para no hacer, lembre cómo termina ese personaje haciendo publicidad de Coca-Cola,
Você vai compreender muito mais uma alma muito confusa, muito tironeada por opostos, por diferencias. De cara a la actuación, vamos a esto. Si el roteiro no presenta personajes complexos, no es esa escolha la que se puede hacer. Você puede falar con su director, puede falar con autor, você puede plantear eso, mas às vezes, insisto, el material no pide complexidad. Quando você está com a certeza da complexidade, aí você vai ter que escolher que qualidades você entrega. E a qualidade se chama multiplicidade. Vamos a la otra pregunta, ¿cómo transmitir camadas de emoción? Aquí voy a proponer también para vocês que comprendamos de nuevo el mapa emocional que planteamos oportunamente. Para quien ya nos viene siguiendo, sabe que nos planteamos que emoción son diferentes, emoción de actor, emoción de personaje y emoción de espectador. Y que la complejidad tiene que estar en el personaje y para el espectador. Volto al ejemplo Breaking Bad. Es alguien que fala con mucha intimidad, que todo el tiempo esgrime su cobardía. Por otro lado, tiene una gran vitalidad y un gran cansancio. Y el tiempo entero fica misterioso. Todo eso da emociones múltiples. ¿Para qué? Para atravesar esa trama de conflictos. Lembre, muchas veces vocês van a manipular emociones, mas no hay trama de conflictos que la soporte. Y por otro lado, el camino que yo propongo es mucho más simple porque la entrega en audiovisual es mucho más veloz, más rápido. Recorra los conflictos que tiene que atravesar su personaje para saber cuál es esa jornada, de dónde a dónde va. Você comienza diagnosticado de cáncer y termina traficando metanfetamina, o você comienza enamorado y termina suicidio. Necesitamos entender el mapa de acciones. Lembre, no siglo XXI entendemos que las emociones son las emociones de un relato, de una narrativa, y que a complejidad de esa narrativa va a hacer que você las viva, inevitablemente. Imagine si você comienza enamorado y a los 20 minutos va a tener que matar a su enamorada, você difícilmente va a tener dudas sobre qué emoción conectar, porque el mapa lo está llevando. Vamos a esto. En un modo fechado, actor manipula emoción, comienza a explorar ciúmes, comienza esa tortura de sentir ciúmes, pasa raíba, pasa agresión y ya tenemos un homicida, un femicida. Mas no es así la forma que yo propongo. Yo no necesito que su biografía dé forma a un acto de femicidio para saber lo que es esa emoción. No faz ningún sentido. Você no necesita entrenar con mujeres batiendo en ellas y asesinándolas para dar vida a un femicida. Você lo que necesita es actuar las acciones y acreditar en su pesquisa previa de emoción. Y esta me parece una gran diferencia. Actor y actriz que entrenan con cuando asciende a cámaras, modo presencial, modo online, están obligados a hacer pesquisa desde el primer día de trabajo. Esa pesquisa de saber emoción, de a poco conocerla y de afinar interior con exterior, es la que va a permitir que en el momento de ejecutar você conecte muito velozmente com essa entrega. Lembre, às vezes, uma entrega excessivamente emocional fica lenta para audiovisual. ¿Qué quiere decir, Eduardo, que fica lenta? Quiere decir que você vai demorar muito tempo para acessá-la e vai demorar muitos segundos para executá-la. E isso não tem que ver com o que, para quem nos viene siguiendo, falamos de audiovisual como medio veloz, como soporte veloz. Y lembren,
Aquí hay una gran confusión sobre cómo accesar emociones complejas. No se trata de una competencia de qué actor se emociona más. Nunca es eso. Actores que ven escenas de emoción como un desafío a emocionarse mucho más en un récord de medalla, está confundiendo la entrega frente a una cámara. No tiene nada que ver con eso. Insisto. Lo que es sagrado es la emoción de espectador. Si este conteúdo está haciendo sentido para você, entregue un like que también va a hacer sentido para mí. Muito bom. Continuamos. Esa gran confusión de actores y actrices que imaginan que actuar es todo el tiempo conectar con emociones, que imaginan que toda actuación es un ejercicio de exorcismo emocional, nunca van a poder entregar con potencia un personaje complejo. Precisamente por definición, porque viran dogmáticos das emociones, da manipulación. ¿Qué quiere decir, Eduardo, que viran dogmáticos? Que se fechan a todo lo otro que faz a esa escena estar viva. Lembren, no se trata que você se emocione, se trata que el espectador se emocione y que você esté vivo. Y para estar vivo, você no puede estar fechado. Mas, Eduardo, no falan que algunos actores, James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando, cesaban sus emociones. Queridos, no estamos hablando de eso. El resultado potente de James Dean, de Marlon Brando, de Marilyn Monroe, no tenía que ver necesariamente con eso. Tenía que ver con que ellos innovaron de un modo de entrega que antes de ellos no se hacía así. Mas você no tiene que imitar, sino inspirarse. O sí tiene que entender que en el siglo XXI lo más difícil, lo sagrado, es la emoción do espectador. Lo más difícil, lo sagrado, es que você esté vivo frente a cámara. Y si você está muy pesado por emociones, por dogmas, por creencias, por método, por maestros, por lo que sea, por análisis, você no va a poder entregar velozmente vitalidad. Toda emoción compleja no puede matar a vitalidad. Entonces, sintetizando, quiero que entiendan que la ambición de actuar personajes complejos es maravillosa. Y es una ambición que yo también recomiendo que tengan. Mas advierto, no todo personaje está escrito para mostrar su complejidad. Y no todo género y todo proyecto, todo director y todo autor están necesariamente entregando personajes con complejidad. Me preguntan muchas veces si yo veo personajes complejos en novelas brasileñas. Yo veo que novela brasileña por género tiene a veces protagonistas con bien complejos. Y yo también veo que lo que lembran espectadores, los personajes que lembran, tienen un grado de complejidad y tienen un grado de incerteza potente. Mas no necesariamente todos los personajes de una novela, de un melodrama, van a poder ser de camadas de complejidad. En mi experiencia, mi corta experiencia en Brasil, los personajes más complejos en novelas son vilanos. Si você quiere una novela, un personaje complejo, pida que toque vilano. Ellos son de una complejidad deliciosa. Los antihéroes son complejos. Mas realmente una novela es un tipo de narrativa que tiene tantos personajes, no necesariamente todos son complejos. De cara a series, hoy estoy asistiendo cada vez más series brasileñas con personajes más complejos. ¿Cuáles serían los personajes femeninos? Estoy viendo personajes femeninos con mayor complejidad. Y yo imagino que el terreno para frente, la dramaturgia brasileña, va a ser una dramaturgia que tenga productos con personajes menos complejos y más complejos, una diversidad. Você tiene que tener esa sensibilidad para reconocer rápidamente por el género, por el producto, qué tipo de entrega você va a tener que hacer. A veces, con mucha alegría, digo, você se encuentra un material no tan complejo, mas un director que gusta
de complejizar un poco al personaje. Y ahí você va a tener que aumentar su capacidad de entregar multiplicidad. No entregue una cosa, entregue más. Deseo para todos vocês que tengan mucha posibilidad de ejecutar personajes complexos e inesquecíveis. Comenta aqui embaixo que tipo de personagem você já fez. Quem já fez um personagem complexo, escreva como foi que preparou, qual foi o processo que fez para essa entrega. Quem ainda não fez personagem complexo, que nos escreva e comente aqui que tipo de personagem não complexo ele já entregou. Tchau, até pronto.